Pues vamos a comenzar. Me llamo Karen Hansen Kuhn, soy la directora del Instituto para Políticas sobre la Agricultura y el Comercio. Voy a ser la moderadora el día de hoy. Bienvenidos a nuestro seminario virtual sobre ciencia, regulación, salud humana, justificaciones para las restricciones al maíz transgénico en México. Voy a explicar un poco cómo va a funcionar este seminario virtual. En su Contamos con traducción simultánea inglés-español. En la parte inferior de su pantalla hay un símbolo de mundo que se tiene que oprimir. Elija el idioma que contamos con buena traducción el día de hoy, así que ojalá que la puedan aprovechar. También en la parte inferior de su pantalla hay un símbolo para entrar al chat donde puede apuntar sus preguntas. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas al final de nuestro seminario virtual. Estamos grabando este seminario virtual y luego vamos a subirlo en la página de internet de nuestro instituto y vamos a proporcionarlo a todo el público que se inscribió para el webinario. Y por último, quisiera señalar que es el primer seminario virtual de una serie de 3 seminarios virtuales. Nuestro próximo seminario virtual es el 2 de mayo sobre derechos culturales y biodiversidad y el último webinario es sobre los derechos de los campesinos. Tenemos unos panelistas excelentes el día de hoy. En México, el gobierno de México señaló que quiso transicionar del uso del maíz transgénico a solamente el uso del maíz criollo. Ese es parte de la estrategia de soberanía alimentaria en México, una transición de la producción agroecológica. Entonces, la meta es dejar de usar el maíz transgénico para 2024. Así que hay un nuevo decreto para dejar de utilizar el glifosato y ir reduciendo el consumo del maíz transgénico por los humanos y con tiempo sustituir el maíz transgénico para el consumo por animales. Los Estados Unidos lanzó un conflicto comercial en agosto bajo TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos afirma que es una violación de las pautas fitosanitarias y la seguridad alimentaria. Dicen que los acuerdos no se basaron en normas internacionales y que discriminan contra las importaciones de Estados Unidos. Canadá
también ha asumido el conflicto comercial que se anticipa al final de este año. Hay una decisión sobre el conflicto comercial. Cada una de las partes del conflicto han presentado insumos por escritos de parte de la sociedad civil de Estados Unidos y México para apoyar la demanda del gobierno mexicano para eliminar el maíz transgénico. Tenemos 4 panelistas. El primer panelista es Chuck Benbrook, que es director de Benbrook Consulting Services y coautor junto con Amigos de la Tierra de una presentación oficial sobre la disputa del maíz transgénico de TEMEC. Es economista agrícola estadounidense, consultor en litigios sobre pesticidas y ex profesor adjunto del Centro para Sostenimiento de la Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Washington. También fue asesor científico de la Organización de Investigación de la Industria Orgánica, The Organic Center. Recibió una maestría y doctorado en agricultura en economía agrícola de la Universidad de Wisconsin y también una licenciatura en economía de la Universidad de Harvard. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario virtual. Soy coautor de un comentario al tribunal de 10 páginas en base de las reglas establecidas. Hablamos de temas científicos y nuestro comentario está disponible en la página de internet de Amigos de la Tierra en inglés y español. Y si gustan ver más sobre los temas científicos, pueden revisar el comentario presentado porque es difícil resumir todo. El contexto en México que señalamos al principio de nuestro comentario es que hay temas de salud humana muy preocupantes. Hay un gran aumento en la diabetes, entre otras enfermedades crónicas que se arraigan en el cambio de la dieta y el consumo de comida procesada y enlatada. Y esas tendencias preocupantes en la salud humana de México también se notan en los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el gobierno de México está preocupado sobre los impactos adversos en la salud humana del maíz genéticamente modificado. El maíz, por supuesto, es un pilar de la dieta mexicana y se utiliza en tortillas y masa y muchas comidas más. Las variedades de maíz genéticamente modificado que se cultivan en los Estados Unidos son las variedades que se exportan a México y que se exportarían a México aún más si Estados Unidos gana esa disputa comercial. Hay maíz transgénico que es genéticamente modificado para ser resistente a glifosato. Hay 49 variedades de maíz transgénico. Tienen características de resistencia a herbicidas, resistencia al glifosato, también resistencia a glifosato. Una variedad de glifosato nuevo. Hay 10 herbicidas en total que
se utilizan con el maíz transgénico y a la cual algunas variedades de maíz transgénico se modifica para tener resistencia a esas herbicidas. Ahora bien, también hay características de modificación genética para que el maíz transgénico sea resistente a insectos. Es decir, el maíz BT, que es un maíz transgénico que produce un veneno que mata a insectos. Así que 9 variedades de maíz transgénico son resistentes a insectos en los Estados Unidos. El maíz transgénico también son resistentes al insecto. El maíz transgénico en los Estados Unidos suele como promedio tener 4.5 formas de resistencia a insectos. Cuando se empezó a comercializar el maíz BT, fue modificado por uno o dos características que expresa 2 partes por millón o 6 partes por millón de los endotoxinas BT en el grano del maíz. Eso es lo que más nos preocupa porque justamente es el grano de lo cual se produce la masa y las tortillas. Ahora, hay maíz transgénico que tiene 50 partes por millón de endotoxinas y hay niveles más altos en los maíces transgénicos más recientes porque los insectos consigan una resistencia al tóxico, por lo tanto se requiere usar una mayor cantidad para matarlos. Entonces, es una característica de la tecnología BT y de los cultivos transgénicos que con el tiempo se requiere cada vez más endotoxinas para matar a los insectos debido a su creciente resistencia al veneno. ¿Y por qué es preocupante? Porque el gobierno de México se preocupa por las proteínas utilizado en el maíz transgénico y el uso de glifosato. Bueno, se expone a endotoxinas VIP y BT a través del maíz transgénico, que sabemos que 60% de la dieta mexicana se basa en el maíz, así que eso indica un gran consumo de esos materiales tóxicos y también está el impacto cumulativo adverso, no solamente a los tóxicos del maíz transgénico, sino también a la herbicida glifosato. La literatura científica cuenta con muchísimos artículos que demuestra los impactos adversos para la salud pública por la exposición a glifosato y otras herbicidas, y que esos impactos adversos incluyen enfermedades crónicas por consumir
maíz transgénico como obesidad y diabetes y otros enfermedades crónicas que maten a la mayor parte de la población. También se ha documentado grandes problemas gastrointestinales debido a la exposición a niveles bajos de glifosato y maíz BT. Quiero recalcar que no queda duda que la mayor parte de los ciudadanos de los Estados Unidos y Canadá están expuestos a glifosato y otro agrotóxico. Hay un artículo muy importante que actualmente se encuentra bajo revisión de colegas científicos sobre la relación entre exposición al glifosato y impactos muy adversos para la salud humana en materia de impactos adversos gastrointestinales. Asimismo, hay una falta de estudio de los impactos de los residuos de herbicidas en la comida. El trabajo y investigación que sí se ha hecho, que se ha publicado en revistas científicas, se está publicando en México, Asia y Brasil. Hay investigación sobre el uso de la soya transgénica resistente a glifosato, que también se conoce como Roundup. Según los autores, hay mayor índices de cáncer debido a la exposición a glifosato en las regiones donde se cultiva la soya transgénica. Así que la pregunta para el tribunal es que si el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado al tribunal suficiente evidencia y datos sobre los impactos de esas variedades transgénicas. La respuesta es no. Ha habido muy poca investigación reciente y sobre el tema, y la investigación más que nada se ha enfocado en los impactos para la leche del ganado, de las vacas, o el impacto en el crecimiento de ganado, pero hay muy poca investigación sobre el impacto en la salud humana en el transcurso de una vida. Así que esperamos que el tribunal toma muy en cuenta la nueva evidencia científica. Muchas gracias, Chuck. Fue una presentación excelente. Los comentarios por escritos que presentamos al tribunal están disponibles. Nuestro próximo panelista es Bill Fries, es el director científico del Centro para la Seguridad Alimentaria, que es una organización que estudia los impactos en la seguridad alimentaria. Es autor de numerosos informes y comentarios a agencias gubernamentales sobre la ciencia y la regulación de cultivos genéticamente modificados. Bill, por favor, prende su video. Gracias. Muchas gracias, Karen, por presentarme. Voy a compartir mi pantalla. Permíteme. Ahí está.
El título es La regulación de los transgénicos, la contaminación y el glifosato. Soy el director de ciencia para el Centro para Seguridad Alimentaria. He estado trabajando sobre esos temas desde hace mucho tiempo. Como dijo Karen, nuestra misión es proteger el público de la tecnología dañina de la agricultura y por lo tanto nos enfocamos mucho en los impactos de los transgénicos y las pesticidas. Así que es una de nuestras especialidades. Chuck habló de qué son transgénicos. Hay 3 variedades. Hay maíz y algodón que son resistentes a insectos que producen veneno para los insectos y luego la otra característica principal de los transgénicos es que son resistentes a herbicidas. Hay mucha propaganda que los transgénicos aumentan la cosecha, mejoran la nutrición, pero no se ha demostrado y no es cierto. Ahora bien, ¿por qué necesitamos reglamentar los transgénicos y contar con reglas y reglamentos para restringirlos? Bueno, hay riesgos potenciales muy graves que se requieren de evaluación cuidadosa porque los transgénicos crean nuevos tóxicos, pero también perjudican a aquellas personas con alergias. Se debe incluso prohibir algunos transgénicos. Desafortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos no tiene un reglamento que prohíbe los transgénicos. Al contrario, el marco jurídico favorece el agronegocio y muchas veces, pues la verdad es que la industria del agronegocio ha dado forma y ha redactado el marco jurídico y las reglas y reglamentos sobre los transgénicos. Por lo tanto, el marco jurídico y las reglas y reglamentos no es para asegurar la seguridad, sino abrir las puertas al uso de los transgénicos. Aquí hay el nombre de un programa de la Agencia Nacional de Agricultura que tiene un programa de consulta para abrir el sendero hacia el mercado para los transgénicos. Así que se nota que el enfoque no es proteger el público, ni los humanos, ni la salud. Ahora bien, si hablas con los científicos de la agencia del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, ellos sí reconocen que los transgénicos producen tóxicos y sustancias que pueden tener reacciones alérgicas. Ahora bien, todo el sistema de reglas y reglamentos sobre los transgénicos en los Estados Unidos no es jurídicamente vinculante, es voluntario, es un sistema voluntario, es al antojo de las empresas. Ahora bien, la propuesta de México es que las reglas y reglamentos sean obligatorios y por lo tanto hay una falta de armonía del marco jurídico en cuanto a los transgénicos entre México y los Estados Unidos. Ahora bien, la agencia del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos casi nunca hace pruebas con los transgénicos en términos de alimentar a los animales con los transgénicos para ver los impactos. De hecho, las empresas hacen sus propias pruebas.
La agencia del Ministerio de Agricultura manda una carta a las empresas. Aquí en la pantalla tenemos la carta de la agencia a Monsanto que dice, en base de la seguridad y la evaluación de la nutrición que han llevado a cabo, entendemos que Monsanto ha concluido que sus productos de maíz transgénico son seguros. La empresa Monsanto dice, no es nuestra tarea ni nuestro deber asegurar la seguridad de la comida transgénica o de la biotecnología. Lo que nuestro enfoque es, dijo la empresa, es venderlo, no asegurar que no hay peligro. Ahora bien, ahora el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos dice que los transgénicos no tienen ninguna supervisión ni esfuerzo para establecer reglas y reglamentos. Las empresas pueden libremente determinar si sus transgénicos cumplan con algún reglamento o regla. Hay una variedad de maíz transgénico que se conoce como Enogen, que se produce para agrocombustibles. Y lo que hace es que hace que el maíz se descompone más rápidamente en etanol. Tiene altos niveles de una enzima que se llama alfa amilase, que descompone el almidón del maíz a azúcar. Ha habido contaminación masiva de ese transgénico que se conoce como Enogen al maíz blanco. Y un campesino tuvo que destruir 25,000 libras de su cosecha porque estaba contaminado con ese maíz transgénico. Hay masa que fue vendido en el mercado Ampola en Los Ángeles que fue contaminado probablemente con Enogen. Los consumidores dijeron que los tamales que hicieron para la Navidad se desmoronaban. Ese es un símbolo, una foto del video sobre los males tamales del maíz blanco transgénico contaminado. Chuck mencionó que una característica de algunas variedades de maíz transgénico es que son resistentes a insectos, es decir, producen un veneno, un tóxico que mata a los insectos. Eso se conoce como el maíz transgénico BT. Tienen propiedades de las proteínas que causan alergias cuando se consume. Es difícil digerir. Desafortunadamente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos no ha tomado pasos para limitar el uso de ese maíz transgénico PT que produce su propio veneno. También hay una variedad de cultivos transgénicos que son resistentes a herbicidas como glifosato, que también se conoce como Roundup. Aquí la gráfica demuestra el aumento en el uso de glifosato en granjas en los Estados Unidos. Se utiliza para muchos cultivos transgénicos. Asimismo, los vestigios de glifosato han aumentado a la par del aumento del uso de glifosato. Entonces, ese es el vestigio del glifosato en el maíz. Antes era una parte por millón. En 2008 subió a 5 partes por millón. Eso se debe a que cuando rociamos el maíz directamente en el maíz, aumenta el residuo que queda en el maíz.
Eso es preocupante para nosotros porque glifosato es probablemente una causa de cáncer en los humanos, según la Organización Mundial de Salud. Hay personas que han utilizado glifosato o Roundup que han ganado demandas contra la empresa Monsanto Bayer que produce glifosato justamente porque es peligroso para la salud humana y también hay una decisión de una corte nacional de Estados Unidos que concluyó que ha habido una falta de evaluación de los impactos adversos de glifosato por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, sobre todo en la salud humana. La Agencia de Protección Ambiental también concluyó que el glifosato tiene impactos adversos sobre el hígado y el riñón, aun cuando la exposición al glifosato es en cantidades menores. Ahora la agencia niega que sí tiene esos impactos adversos y ha aumentado la cantidad permisible de glifosato. En conclusión, las reglas y reglamentos de los Estados Unidos sobre transgénicos no es compatible con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Porque es voluntario, no obligatorio, no jurídicamente vinculante. La contaminación transgénica del maíz blanco destruye los productos de masa como tamales y enferma a la gente. Y los tóxicos del maíz transgénico BT resistente a insectos puede causar alergias cuando está consumido y glifosato probablemente causa cáncer y enfermedades del hígado y riñón. Muchas gracias, Bill. Gracias a nuestros primeros dos panelistas por sus presentaciones tan contundentes. Ahora vamos a escuchar de una panelista de Canadá. Lucy Charette trabaja como coordinadora de la Red Canadiense de Acción en Biotecnología, también conocido como CBAN. CBAN reúne a 15 grupos para investigar, monitorear y sensibilizar sobre cuestiones relacionadas con la ingeniería genética en la alimentación y la agricultura. Sus miembros incluyen asociaciones de campesinos, organizaciones de justicia ambiental y social. Lucy también trabajó como luchadora contra los transgénicos con Sierra Club. Lucy tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. ¿Sí pueden ver mis diapositivas? Sí, sí las vemos. Gracias. En mi presentación corta quisiera plantear dos argumentos que afirman las presentaciones de Chuck y Bill y también afirman las propuestas y insumos del gobierno de México y el gobierno de Canadá. Mi diapositiva incluye citas del gobierno de Canadá. En primer lugar, los Estados Unidos y Canadá sugiere que el maíz transgénico es seguro, pero nosotros consideramos que las evaluaciones de riesgo de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos no aseguran la seguridad de los transgénicos. Consideramos que hay una falta de investigación científica y una falta de monitoreo de largo plazo para detectar impactos adversos en la salud humana.
Las evaluaciones sobre el maíz transgénico en Canadá son jurídicamente vinculantes con algunas excepciones, pero Canadá también tiene debilidades en su marco jurídico para reglamentar el maíz transgénico y los transgénicos en general. Se supone que las evaluaciones se basen en paquetes informativos confidenciales proporcionados por las empresas y es poco probable que esa información proporcionada por las empresas incluya un análisis crítico y riguroso. Entonces, el público no tiene acceso a esos paquetes de información. En el caso de Canadá, hay por lo menos 4 casos de que se aprueba maíz transgénico para consumo de animales y los artículos de investigación para justificar su uso se publica después de que se haya aprobado. En algunos casos, los artículos sobre la investigación para justificar su aprobación se publicó 10 años después de la aprobación. Entonces, esa es una burla de un mecanismo verdadero para asegurar que no causen daños. Nosotros hemos compilado los estudios sobre los impactos adversos del maíz transgénico BT. La investigación científica sigue. Así que las evaluaciones de Canadá y los Estados Unidos no necesariamente son útiles ni aplicables al contexto mexicano. No hay un consenso científico que la comida transgénica no causa daño, que es segura. Hay afirmaciones no correctas que exista un consenso en ese sentido, pero no es así. Más que 300 investigadores firmaron un consenso que critica la idea que no hay daños de la comida transgénica. En los últimos 3 decenios no hay ningún consenso en base de la literatura científica sobre los cultivos transgénicos y en particular sobre maíz transgénicos. Hace unos días hubo un fallo de la Corte de Apelación sobre la berenjena transgénica y una variedad de arroz transgénico. Y el fallo de la Corte indicó que hay escenarios de riesgos que no se podría descartar. La Corte concluyó que los debates científicos requieren de una enfoque de cautela y medidas cautelares. Así que no hay base para que los Estados Unidos y Canadá afirmen que hay un consenso científico sobre la inocuidad de los alimentos transgénicos, porque no existe. Por último, quisiera citar la presentación de Canadá, que dice que Canadá considera que México no ha tenido en cuenta el largo historia
la larga historia del uso seguro del maíz transgénico a la hora de adaptar sus medidas. Pero la verdad es que no existe una larga historia del uso seguro del maíz transgénico en la dieta mexicana. Además, no se ha documentado una larga historia del uso seguro del maíz blanco transgénico. Obviamente hay una discrepancia enorme en los patrones de consumo y los patrones culturales de uso de maíz en México. Así que el argumento de Canadá de que existe una larga historia del uso seguro del maíz transgénico no es substanciado y además no se aplica al contexto mexicano. No se permite el cultivo del maíz transgénico en México como una estrategia para prevenir la contaminación del maíz transgénico. Entonces, no está claro la cantidad de maíz transgénico que se está consumiendo en México aún. Por lo tanto, es completamente falso, no es correcto afirmar que una larga historia de uso seguro del maíz transgénico. Eso no tiene base científica, es una afirmación tendenciosa. De hecho, en Canadá no hay un monitoreo de largo plazo de los impactos en la salud humana del maíz transgénico. Y además hay una falta de utilizar etiquetas para identificar el maíz transgénico o la comida transgénico y por lo tanto es casi imposible hacer un monitoreo. Así que pues no hay base a afirmar que una larga historia de uso seguro de maíz transgénico en el caso mexicano. Mis diapositivas están disponibles en inglés y en español. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Lucy. Gracias, Lucy. Y vamos a estar compartiendo las diapositivas y la grabación del seminario virtual. Eso fue muy claro y excelente presentación. Por último, contamos con Javier Zúñiga, que es un abogado mexicano que recibió de la Facultad de Derecho de sede y también cuenta con una maestría en Derecho de la Salud Global de la Universidad de Derecho de Georgetown. Su trabajo se centra en el derecho a la salud, el derecho alimentario y los derechos humanos. Actualmente se desempeña como coordinador de área jurídica en el Poder del Consumidor. Voy a hablar en español. Bueno, y ahí deberían de poder ver mi presentación. Muchas gracias por este espacio. Yo quisiera, de manera general, compartir con todas y con todos ustedes dos aspectos en los que voy a dividir mi presentación. El primero es hablar desde la parte legal, cuáles fueron las necesidades que llevaron a México, de acuerdo a su marco legal, para tomar esta decisión, ¿no?, sobre la regulación de el maíz genéticamente modificado y el glifosato, y posteriormente compartir con ustedes algunos de los argumentos legales que pusimos en la opinión que presentamos desde la Alianza por la Salud Alimentaria, sobre todo en relación con el derecho comercial internacional. Entonces, para esto voy a empezar hablando
de cuáles son las obligaciones legales que tiene México con su población para tomar ciertas determinaciones sobre la salud, la alimentación y demás. Y el primer punto que quiero mencionar es ¿qué implica el derecho a la salud en México? El derecho a la salud en México es un derecho constitucional, es un derecho fundamental que, por ejemplo, tiene el mismo grado de jerarquía legal que la libertad de expresión o que el derecho a la privacidad. Esto es fundamental porque a partir de este derecho, lo que nos preguntamos es, pues, ¿qué implica el derecho a la salud? Y el derecho a la salud, desde una interpretación de las Cortes mexicanas, mencionamos que no solo es que las personas tengan acceso, por ejemplo, a medicinas o hospitales. El derecho a la salud son todas aquellas acciones que van a ayudarle a la población, a cualquier individuo mexicano o que esté en México, a tener una mejor salud. Y esto implica las medidas de prevención de la salud. Esto puede variar desde acciones muy concretas hasta cuestiones como la información. Por ejemplo, el etiquetado frontal, el nuevo etiquetado, estos sellos negros en los productos, es considerado una información para los consumidores y con este pueden tomar decisiones sobre los productos que consumen y en consecuencia sobre su salud, ¿no? Otro elemento del derecho a la salud también son los riesgos y la regulación de los riesgos. Aquí hablaré más adelante de esto, pero aplica el principio el principio precautorio y el principio preventivo, de los cuales voy a hablar más adelante. Luego también es importante mencionar que en la Constitución se habla del derecho a la alimentación y el derecho a la alimentación no se entiende simplemente como una forma de proveer comida a la población, sino que tiene que ser cierto tipo de comida que les provea nutrientes y además que en la cual se involucren los procesos de producción de la comida sean sustentables, no sean dañinos para el medio ambiente y garanticen la salud de las personas. Entonces, es importante que cuando hablamos del derecho a la alimentación, no solo implica darle comida a las personas, sino garantizar cada una de estas etapas en función a esos estándares que venía mencionando. Finalmente, el derecho a un medio ambiente sano, bueno, tiene muchas aseveraciones, muchos elementos, pero para este caso yo quisiera rescatar dos. El principio es el principio precautorio, que justamente habla de que el Estado, el gobierno, tiene que tomar medidas cuando se tiene una actividad que es riesgosa, independientemente de que no exista certeza del daño, es decir, que no se sepa qué es causa o consecuencia. Y luego existe otro principio que es el principio de prevención, en el cual cuando hay una certeza sobre el daño, el gobierno tiene que prevenir ese daño. Bueno, este marco regulatorio lo que hace es que obliga al Estado mexicano y obliga al gobierno a tomar acciones, incluso acciones legales, normativas, crear marcos regulatorios para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a un medio ambiente sano. Si no, el gobierno mexicano estaría violentando estos principios constitucionales y por ende violentando los derechos fundamentales de los mexicanos, de las mexicanas, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica de cómo entendemos estos derechos, es que se crea la regulación del decreto para la prohibición bueno, del uso del maíz transgénico y del glifosato, con la idea de, primero, la evidencia científica que ya bien presentaron mis colegas, sustentar los aspectos de riesgo sanitario, ¿no? De daños a la salud, posibles potenciales daños a la salud, de afectación al medio ambiente, a la biodiversidad. Y a partir de esta evidencia es que el gobierno mexicano justifica su acción de crear una regulación transitoria para tener un marco normativo de cero riesgo. Entonces, el panel, los argumentos que se están planteando, justamente hablan de otro tipo de derecho, que son cuáles son los derechos comerciales internacionales y cómo operan estos. Yo aquí hago una breve explicación. Generalmente el derecho comercial internacional se basa en ciertos principios de comercio
que lo que buscan es justamente fomentar el comercio entre distintos países o sectores globales, pero no son derechos absolutos. Es decir, no, si bien se tiene que privilegiar el libre comercio, no está completamente blindado. Hay excepciones justificadas bajo estos principios para que se impide el libre comercio. Y uno de estos, por ejemplo, es la protección a la salud y al medio ambiente de la población de cierto país. Y esto lo hemos visto en muchos otros casos. Por ejemplo, Uruguay en un momento tomó medidas de salud pública muy fuertes sobre las cajetillas de tabaco, y lo que sucedió es que algunos países y una empresa, incluso Philip Morris, demandó a Uruguay por estas medidas. Lo que resolvió este panel internacional, distinto al mexicano, porque esta era una empresa contra un gobierno, pero lo que resuelve es que los países pueden adoptar medidas para proteger la salud de su población, eh, y estos se entienden como excepciones a los tratados comerciales o a ciertas obligaciones de los tratados comerciales. Otro ejemplo que son análogos es, por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad vehicular. Estados Unidos tiene uno de los mejores estándares de seguridad vehicular porque sus autos tienen medidas de seguridad ejemplo para todo el mundo. Sin embargo, la regulación mexicana es bastante deficiente en ese aspecto. ¿Qué es lo que sucede? Bajo estos principios de protección, Estados Unidos no permite que ciertos coches mexicanos se importen a Estados Unidos. Y el argumento es de salud pública. ¿Por qué? Porque tener un coche con menos estándares de seguridad, pues de alguna manera afecta la salud de las personas. Yo aquí quisiera detenerme en 4 argumentos que se presentaron en la opinión. El primero es el objetivo legítimo. Hablando de estos derechos en México y de cómo funciona el derecho a la salud, a la alimentación, lo que encontramos es que el objetivo de México era proteger tanto la salud de las personas como el medio ambiente y la biodiversidad del país, de las especies nativas, por ejemplo, de maíz, ¿no? Esto es un objetivo legítimo, es un objetivo que tiene el Estado mexicano, el gobierno mexicano, de cierta protección, y que lo llevó a cabo cuando publicó el decreto. Ahora, el segundo argumento, que es otra excepción a estos obstáculos técnicos al comercio, es las medidas necesarias. Las medidas necesarias se entienden como, pues, ¿qué tanto la medida que tú estás tomando apoya tu objetivo? En este caso, lo que se argumenta es que justamente la medida no tiene que ser causa-consecuencia o tiene que solucionar el problema, pero tiene que apoyar a la solución del problema. El argumento es que con toda la evidencia que se tiene sobre los riesgos que implican este tipo de productos, la medida del decreto se vuelve una medida necesaria para proteger la salud de las personas y la biodiversidad. Otro de los argumentos que también presentamos, justamente apoyando esta posición de México, es la de los recursos naturales agotables. Los principios de tratado comercial mencionan que cuando hay una protección a ciertos recursos que pueden ser limitados o que se pueden terminar, los estados pueden crear protecciones, por ejemplo, el agua o ciertos recursos naturales. En este caso, basados en la evidencia, lo que vemos es que que el decreto de alguna manera basado en la evidencia, protege los maíces nativos. No son bienes intercambiables. El maíz nativo tiene que tener cierto grado de protección porque se ve afectado y se pone en riesgo con la entrada de otro tipo de maíz, todo modificado, ¿no? Y finalmente, los principios de derecho internacional comercial también recogen el argumento del principio precautorio. No necesita certeza de causa-consecuencia para proteger la salud de la población o el medio ambiente. Lo que necesitas es evidencia que sustente tu medida. Este es básicamente el principio precautorio y el argumento va en dos vías. Primero, atender al principio precautorio para proteger la salud de las personas, pero también para proteger el medio ambiente y la diversidad de México. Entonces, resumiendo un poco, y con esto terminaría yo mi intervención, es que primero hay una lógica del marco legal mexicano de realizar este decreto. Si queremos proteger el derecho a la salud y a la alimentación y al medio ambiente en términos del derecho mexicano, era necesario crear un decreto como estos. Y después en el marco internacional,
Si bien existen obligaciones para que se fomente el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, estos derechos no son absolutos. Tienen excepciones. Excepciones como proteger la salud y el medio ambiente de la población, excepciones como proteger a un recurso, en este caso el maíz nativo, que puede ponerse en riesgo por estas importaciones, ¿no? La obligación, la excepción de regular productos o servicios que incidan en el riesgo, en el principio precautorio, y finalmente que se adopten medidas necesarias para estos fines legítimos. Yo les agradezco mucho el espacio, estoy atento a cualquier duda y gracias por esto. Muchas gracias, Javier. Hemos contado con presentaciones excelentes y felizmente tenemos bastante tiempo para preguntas y respuestas. Así que si tiene una pregunta, por favor, apúntala en el chat de la QIA. Vamos a comenzar con una pregunta sobre el proceso de Fernando. Él pregunta sobre la composición del tribunal, el perfil de los integrantes del tribunal. ¿Son profesionales o especialistas en salud y medio ambiente? ¿Van a estar dispuestos a considerar la argumentación en base del derecho a la salud y la defensa del medio ambiente? Esa es una pregunta de Fernando de México. Me parece excelente la pregunta. Yo también quise estudiar e investigar los integrantes del tribunal. Son profesionales con largas trayectorias para servir en tribunales. Todos tienen conocimientos expertos en las leyes comerciales internacionales, tienen muchas acreditaciones. Es difícil entrar al club de esos profesionales. Me impactó sus conocimientos y experiencias en los temas claves. Ninguno tiene una especialidad en agricultura y salud pública, pero sí, obviamente, son distinguidos y muy capaces para evaluar la información que se les presenta. Por lo tanto, consideramos que van a estar dispuestos a considerar los insumos de la sociedad civil de los tres países y que se apegarán a la evidencia científica que presentamos. Yo no he estudiado los currículums de los integrantes del tribunal. El hecho que no tiene experiencia con agricultura no significa que no van a tomar en cuenta nuestros argumentos en cuanto a la falta de reglamento sobre la seguridad de los transgénicos. Como demostré en mi presentación, tenemos, al lugar de un régimen de reglas y reglamento, un régimen de falta de reglas y reglamento. No hay unas reglas y reglamentos jurídicamente vinculantes, voluntarios. Las empresas pueden afirmar por su cuenta que no hay problema, no hay riesgos.
Así que eso es bastante preocupante y espero que el tribunal sí tomará en cuenta el hecho de que no es un marco jurídicamente vinculante en los Estados Unidos sobre los transgénicos. Javier, Sí, adelante. voy a hablar en español. Entonces, bueno, justo como mencionaban mis colegas, estas personas están muy instruidas en derecho internacional comercial, ¿no? Son expertas en este tema, pero algo que creo que es muy importante es justamente cómo de alguna manera, esta evidencia que se tiene, ¿no? Tiene que hacer el vínculo con el derecho. Y eso ha sido, creo que, uno de los grandes trabajos de todas estas opiniones. Porque al final, aunque se tienen principios legales importantes, tanto en el tratado como en el GATS y en otros instrumentos de libre comercio, cuando se habla desde la evidencia y se vincula con estos argumentos, a ellos les hace sentido, ¿no? Es como si hablaran otro tipo de idioma y entonces empezar esa traducción a su propio idioma. Eso creo que ha sido uno de los grandes trabajos que se han hecho con estas opiniones, cómo se ha traducido, cómo hemos traducido esta información. Y yo espero que con este background que tienen estas personas, puedan entenderlo. Yo tengo esperanzas, sobre todo por otros casos, como el que mencionaba de Uruguay con Philip Morris. Estos mismos abogados eran abogados de comercio internacional. En el momento en que las personas de salud pública empezaron a hablar de todos los efectos que tenía no solo el consumo de tabaco, sino, por ejemplo, la exposición de los cigarrillos como publicidad hacia las personas, en ese momento ellos empezaron a entender estos objetivos, estas ideas, ¿no? Cómo la evidencia en salud pública se traduce. Entonces, creo que aunque son bastante abogados en todos los términos, podrán tener acceso a esta información dependiendo cómo se esté planteando. Gracias. La próxima pregunta es sobre el índole de pesticidas e herbicidas. Parece que hay varios pesticidas y herbicidas que se utilizan en México, algunos que son prohibidos en Europa. ¿Por qué se enfoca en la prohibición de glifosato por el gobierno mexicano? ¿Alguien quisiera responder? I'm gonna try. No soy el gobierno de México, por lo tanto no puedo saber por qué, pero me imagino que es porque el glifosato es el herbicida principal que se utiliza con transgénicos y cuenta con mayor estudios científicos sobre los impactos adversos del glifosato. Entonces, me parece estratégico que el gobierno de México enfoque en los peligros del glifosato. Ya se ha documentado sus impactos adversos sobre el hígado y el riñón. Así que sí, el enfoque sobre el glifosato me parece correcto. Gracias. Creo que igual un poco de lo que sabemos como de la exposición de razones que diera el gobierno en su legislación, creo que algo importante es, primero, como mencionaba Bill, ¿no? O sea, como el impacto y el uso de este pesticida en México es generalizado. También, obviamente, por el otro lado, la lógica de la protección del maíz nativo y lo que pudiera afectar al maíz nativo, ¿no? Entonces, ante eso es que se toma como este primer paso de la regulación. Creo que eso también es muy importante y la parte de la tortilla, porque justamente la tortilla es fundamental en esta regulación, cómo se agregó y cómo se crearon otras regulaciones
que se hablan, se llaman normas oficiales mexicanas de la tortilla, que son como estándares regulatorios de cómo se tienen que crear y hacer las tortillas, por así decirlo. Este aspecto, pues es también lo que obliga de alguna manera al gobierno mexicano a enfocarse en esto, ¿no? Hay muy buenas preguntas del público. Adelante, Chuck. Karen, esa es una pregunta importante. Otra herbicida que se llama paraquat se utiliza en México y es legal y presenta peores riesgos en la salud humana que herbicidas en base de glifosato. Se utiliza paraquat y glifosato para los mismos propósitos, para deforestar la selva antes que sembrar. Paraquat está relacionado con la enfermedad Parkinson's. Yo he planteado eso a funcionarios del gobierno mexicano y creo que son conscientes que no sería un resultado positivo prohibir glifosato que resultara en un aumento en el uso de paraquat. Así que puede ser que el gobierno de mexicano va a prohibir paraquat en el futuro también. Una pregunta para Lucy. Si Canadá no está exportando maíz a México, ¿por qué están participando en el conflicto comercial? Excelente pregunta. Yo veo que también hay una pregunta escrito si es para proteger otros productos transgénicos. Canadá exporta pocos productos o cultivos transgénicos a México, pero México quiere que se implementen las reglas sobre el comercio de tal forma que ellos planteen. Se está hablando sobre el futuro de la biotecnología y asegurar que el futuro pues permita que los productos canadienses se puedan exportar a todo el mundo. Entonces Canadá está preocupado y no quiere ver que otros países restringen o prohíben organismos genéticamente modificados. Entonces, ¿es acaso no representa un impacto inmediato en la economía de Canadá? Más bien, el gobierno de Canadá está velando por el futuro de sus exportaciones transgénicas a otros países. El gobierno de Canadá ha se ha esforzado para proteger el futuro de la biotecnología. Están diciendo que los granjeros canadienses deben tener acceso a las herramientas transgénicos. Si el gobierno de México prohíbe o restringe el maíz transgénico en México, el gobierno de Canadá argumenta que resultaría en falta de armonía legal con los Estados Unidos y Canadá, y que las industrias que desarrollen los productos transgénicos y los productos de biotecnología quiere asegurar que los mercados internacionales sigan abiertos a sus productos. Hay muy buenas preguntas. Vamos a enfocar en ese tema un poco más. Este caso
se supone que es sobre México y maíz blanco, que es una parte menor de las exportaciones de Estados Unidos, pero el trasfondo es quién toma las decisiones sobre las exportaciones. Se está negociando un acuerdo de libre comercio con Kenia y también con el Pacífico. No sabemos el contenido de la sección sobre agricultura. Es en la parte vinculante y los Estados Unidos han dicho que sí incluye biotecnologías. Entonces, una de las innovaciones de TEMEC era la aprobación de biotecnología agrícola, que es algo nuevo. Y como resultado de las negociaciones, esa disposición solamente estipula que tiene que haber un proceso, pero creo que ese caso tiene implicaciones amplias para otros países y otros productos. Así que nos preocupa el maíz de México, pero también nos preocupa las implicaciones para otros países y otros productos. Ahora sí pasamos a otras de las preguntas. Hay una pregunta sobre Just Wilson, que quiere saber si México va a haber nuevas reglas para las soluciones a cambio climático, porque se enfoque en el maíz transgénico y no la nueva tecnología sobre APHIS. Bill, ¿podrías responder? Para su conocimiento, APHIS es el servicio de inspección de animales y plantas, es parte de la Agencia de Protección Ambiental que tiene la responsabilidad sobre la regulamentación de transgénicos. En 2020, la Agencia de Protección Ambiental emitió un nuevo marco para reglamentar la biotecnología, y como he señalado, más que un marco para reglamentar, es un marco para carecer de reglas y reglamentos sobre los transgénicos. Los permisos requieren de algunas medidas de aislamiento como zonas de amortiguamiento para evitar contaminación transgénico de cultivos comerciales, pero lo que hemos visto desde 2020, hay excepciones para los transgénicos y nuevas formas de biotecnología, incluyendo la editar el material genético. Así que incluya los transgénicos que ya conocemos, la modificación genética y también esa nueva biotecnología que edita el material genético. Entonces, la industria de biotecnología siempre está haciendo un cabildeo intenso para convencer al público, pero también los gobiernos a aceptar los transgénicos. Y siempre tienen una propaganda que dice que los transgénicos y la biotecnología pueden garantizar cultivos que son resistentes a la sequía. Y ahora el nuevo sopa del día es que son resistentes a cambio climático. Son mentiras, no hay que creerlos. Solamente es la nueva versión de propaganda para demovilizar al público en su lucha contra los transgénicos.
Así que quieren convencer a México y el mundo que el gobierno de Estados Unidos está reglamentando esos cultivos cuando la verdad es que no la están haciendo. Pues la neta es que es una estafa. Es un engaño al público de los Estados Unidos, pero también al público del mundo. ¿Alguien más quisiera responder a esa pregunta? Tenemos algunas preguntas sobre el proceso de cómo podemos ampliar la denuncia y concientizar más a los pueblos. Canadá presentó testimonio apoyando la posición, pero los ONGs de Canadá no pudieron presentar testimonio. Hay ciudades de Canadá como gobiernos municipales que han prohibido glifosato, que quieren también compartir su trabajo. ¿Qué debe ser el próximo paso? ¿Acaso está funcionando esa estrategia? Adelante, Chuck. Los Estados Unidos ha presentado su respuesta a la presentación del gobierno mexicano. Estamos a la espera de la traducción al español antes de compartir ambas versiones. Yo creo que una lectura crítica de la respuesta de Estados Unidos nos va a indicar el rumbo que va a llevar el caso y su línea de argumentación del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos presentó una lista de halagos a los transgénicos, una serenata a la glorificación de los transgénicos, que no tienen, argumenta que no tienen ningún impacto adverso a la salud humana y que todas las pruebas indicaron que todo salió chévere y que no hay ninguna base para restringir el maíz transgénico, no hay ningún problema con el maíz transgénico BT y no les parece nada peligroso que se va a aumentar 50 veces la exposición a glifosato en la población mexicana. Argumentan que si los Estados Unidos explica mejor lo maravilloso que son los transgénicos, ya todas las inquietudes del gobierno mexicano se van a resolver. Pero es muy obvio que no hay evidencia científica que pueden citar para substanciar su posición. Así que una lectura crítica y cuidadosa de la presentación de los Estados Unidos es obviamente uno de los próximos pasos más importantes. Lucy, el contexto para las restricciones mexicanas es pues las críticas y oposición de los consumidores, los pueblos indígenas y los campesinos de México. Y en Canadá y los Estados Unidos hay una creciente preocupación sobre las
los pesticidas y glifosato. Como dijo Chuck, a través de esos documentos tenemos una radiografía de los argumentos legales y la capacidad de evaluar qué tan sustancioso y contundentes sean. También el público puede desempeñar un papel de presionar al gobierno de Estados Unidos y apoyar el gobierno de México y brindar solidaridad con el pueblo mexicano. Así que hay trabajo que hacer porque lo que está en juego son las decisiones sobre la biotecnología en general, no solamente el caso del maíz transgénico. Vamos a pasar a los comentarios de clausura. Les voy a dar 2 minutos cada uno. Vamos a comenzar con Javier. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, yo solo quisiera concluir primero agradeciendo el espacio, también agradeciendo a los y las panelistas por el apoyo, ¿no? En esta lucha. Y justo como decía Karen, creo que es algo que vale la pena pelear porque justamente después tendrá efectos necesariamente en otras áreas y para el futuro. Entonces agradecemos mucho eso. También siempre recordar que en estas cuestiones de paneles legales y tribunales, la evidencia es central, ¿no? La evidencia que se pueda aportar y que se pueda traducir al área legal es fundamental y es donde también pues invitamos a todas las personas a conocer más de estos argumentos científicos, de esta base sólida científica, porque justamente es a partir de ahí en que se pueden crear opiniones mucho más informadas que puedan contrarrestar las acciones y la desinformación que publican las industrias. Muchas gracias por el espacio y gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Qué honor escucharte. Chuck, adelante. Gracias, Karen. Pues muchísimas gracias por la oportunidad por participar en ese debate. Bill y yo somos entre los profesionales que participamos en el debate en los años 90 cuando empezaron a comercializar la biotecnología, así que somos conocedores de las ciencias. En los años 90 no se había hecho pruebas de esas tecnologías. A mí me extraña que el gobierno de Estados Unidos y los líderes políticos de los Estados Unidos han permitido que se haga un experimento tan masivo con la salud de las personas y el medio ambiente en Estados Unidos. El maíz transgénico no desempeña un papel importante en la dieta de los Estados Unidos, más que nada se utiliza para etanol y agrocombustibles. Así que, por lo tanto, las personas de Estados Unidos no están consumiendo mucho maíz transgénico BT. En México el contexto es bastante diferente. 60% de la dieta mexicana es maíz, así que el contexto es totalmente diferente. Por lo tanto, las implicaciones de los riesgos es diferente y el hecho que el gobierno de Estados Unidos está tratando de imponer el maíz transgénico en México es injusto y esperamos que así falle el tribunal.
Actualmente en Estados Unidos el precio del maíz transgénico está bajándose. Y por lo tanto, las empresas de maíz transgénico están enfocados en promover agresivamente sus productos en otros países y eso es parte del trasfondo también. Así que nuestros compañeros en México tienen que estar vigente, estar fijando en esa expansión agresiva de la exportación de los transgénicos. Pues hay muchas pruebas científicas, mucha evidencia científica que tenemos. La literatura independiente científica sí ha documentado los riesgos a pesar de los esfuerzos de las empresas para esconder esos riesgos y impactos adversos. Así que contamos con evidencia científica independiente y como dijo Javier, es muy importante en esa coyuntura restringir el maíz transgénico porque hay otros cultivos y comidas transgénicos que quieren comercializar, así que tenemos que esforzarnos para entender los riesgos y impactos adversos del maíz transgénicos. Y a la vez no perder de la vista los impactos culturales adversos de la comida transgénica. Es toda una categoría que se ignora, pero obviamente maíz es un pilar de la cultura mexicana. Y bueno, lo que está en juego, seamos francos, es el futuro de la comida. Muchas gracias, Bill. Muchas gracias, Karen, y al Instituto por organizar ese seminario virtual. Pues yo quisiera decir a manera de comentario de clausura que estaba hablando con algunos compañeros mexicanos hace unos días y hablamos de que México hay mucho impulso para el modelo de agricultura de los Estados Unidos en México, pero yo les indiqué que el movimiento de la agricultura agroecológica se está ampliando y pues no es un hecho de que se debe rendirse y aceptar el modelo del agronegocio y las empresas de biotecnología y los transgénicos, que sí hay alternativas. Y lo que vemos es que si eres un pequeño granjero en los Estados Unidos, estás bajo ataque. Cité el ejemplo del maíz transgénico para el agrocombustible. Debido a la contaminación, los granjeros que cultivan maíz blanco sienten que se va a la quiebra. Y lo mismo está pasando con nuevos transgénicos que son resistentes a herbicida. Hay un derribe de la fumigación que causa daños a millas de distancia. Entonces, lo que quiero decir es que la agricultura en los Estados Unidos tiene altos rendimientos, pero la verdad es que está en crisis, es dañina a los granjeros y campesinos que están tratando de hacer la agroecología y espero que México
se defiende y no se rinda al modelo del agronegocio. Así que se nos ha acabado el tiempo. Vamos a estar compartiendo las grabaciones y los PowerPoints en una semana a todas las personas que escribieron para el seminario virtual. Quiero agradecer a la traductora Cassandra y Cecilia y Lili, el equipo técnico que nos ayudaron bastante. El próximo jueves, el 2 de mayo, vamos a realizar nuestro próximo seminario virtual sobre derechos culturales y la biodiversidad y cómo defender los derechos culturales y la biodiversidad es otro ángulo, otra estrategia para defender México de los transgénicos y pues les agradezco a todo mundo y esperamos contar con su presencia el próximo jueves. Adiós.